A ver, jóvenes, ¿qué ven o qué no ven? Un zancudo. Un zancudo. Yo no veo un zancudo ahí. Varios zancudos. Varios zancudos, pero de la misma especie, ¿no? ¿Ya qué más? Es un glóbulo rojo con es la malaria, ¿no? Plasmodium vivax. Ya, muy bien, Plasmodium vivax. ¿Alguien más? Ahora sí, ¿por qué no hablan como la clase pasada cuando puse fasciola hepática? Casi todo el mundo, fasciola hepática, fasciola hepática, fasciola hepática. Ahora, ¿por qué no mencionan? A ver, quítense, jóvenes, a ver, quítense para hablar. Profe, yo digo que es el zancudo anófeles, que ha transmitido ¿El que qué? ha transmitido el parásito de Plasmodium, ¿no? Ya, el parásito de Plasmodium, ya, muy bien. Anófeles, profe. Anófelos, muy bien. ¿Y qué parásito de la malaria es? Plasmodium, me dicen, ¿no? ¿Y por qué no me dicen la especie? Yo viendo, sí, yo ahí mismo veo y digo inmediatamente la especie del Plasmodium. A ver. Plasmodium vivax. Ya, muy bien. Y Renato y Ulisa. ¿Quién más? Gánense. Quiero ver los nombres que aparecen hablando. Ya apareció Ulisa, apareció Renato. Plasmodium vivax. Plasmodium vivax, profesor. Plasmodium, Flor, muy bien. Plasmodium, profesor. Daisy, Plasmodium. ¿Qué especie? Plasmodium. Profe, tanto Plasmodium vivax y Plasmodium ovale causan la enfermedad de la malaria. Ya, muy bien, estás leyendo ya en tu internet, ¿no? También. Fíjense, jóvenes, por eso es lo que llama la atención que ustedes, como estudiantes de biología, el biólogo no solamente debe ver, sino observar. Efectivamente es un glóbulo rojo, efectivamente es Plasmodium y efectivamente es Anopheles. Muy bien, pero cuando me dijeron todo el mundo, vivax, ahí sí estamos fallando. ¿Por qué? A ver, están fallando. Alguien me dijo, vale, que causa la malaria. También, pues, vivax causa la malaria. Pues de falciparum. ¿Por qué dices eso, falciparum? Porque es uno que es común, ¿no? ¿No es común? Ah, por eso es falciparum. ¿Qué pasa, Raúl? El falciparum es el que produce la terciana maligna, pues no, que es el potencialmente mortal. ¿Y por qué veo ese glóbulo rojo ya voy a saber que es la terciana maligna? No. Yo digo que sí. Sí, profe, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque en una parte cumple su ciclo ahí, una parte de su ciclo. Todos los Plasmodium cumplen su ciclo esquizofónico en el glóbulo rojo. Profesor, A ver, Roger. el Plasmodium vivax es de la región amazónica y el falciparum corresponde a la región oriental, a África. ¿Cuál es otra región fuera de América? Hoy 0-0, ya te voy a poner, Roger. ¿Qué tiene que ver el glóbulo rojo con América, con África, con todo eso? Para diferenciar la especie. No, yo lo estoy viendo ese glóbulo rojo, ya yo sé que es falciparum, pero ¿por qué? Bueno, todos ustedes me dijeron que es vivax. Ahora tu compañero Ulises es falciparum, claro, es causante de la terciana maligna, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es falciparum, ese glóbulo, ese plasmodium que está en el glóbulo rojo? Profe, causa la ruptura del hematín ahí, o sea, todos los plasmodium causan la ruptura del hematín. Ya, más adelante les voy a hacer ver, ¿ya? Por eso es que me extraña, jóvenes. Y eso es muy importante para diferenciar la especie entre vivax y falciparum, que son los plasmodium que están muy comúnmente aquí en nuestro país, ¿no? Y eso ustedes como biólogos, o mejor dicho, como futuros biólogos, porque todavía no son, y de repente van a demorar por esta causa de que no me están sabiendo, de que un profesional biólogo así, que sepa de plasmodium, inmediatamente lo reconoce, viendo ese glóbulo rojo que es falciparum. A ver, dime, Renato. ¿Será porque el falciparum también, o sea, me invade no solo todos los estadios de los glóbulos rojos? No. No, en una parte tiene razón, ¿no? Porque no todos los estadios de los glóbulos rojos invade, pero
viendo ese eritrocito, ese hematíe, ese glóbulo rojo. No lo pueden definir. Y eso yo pienso que el profesor Coello les ha dicho. Bien, vamos a ver, jóvenes, ¿ya? Vamos a avanzar, porque no quiero ya renegar ya nuevamente. Un modelo de un glóbulo rojo, como dice su compañera Yulisa, que está siendo desintegrado, ¿no? Se está lisando ese glóbulo rojo, ¿no? Como consecuencia de la reproducción de las estructuras parasitarias en su interior. Y ojo, Plasmodium, como Cryptosporidium, como Isospora, como Toxoplasma, como Ciclospora, etc., integra pues el grupo de los apicomplexa. Y las características ya lo saben ustedes, razón por las cuales una característica primordial es que es intracelular, ¿no? Otra característica es que tiene las dos formas de reproducción, ¿no? Sexual y asexual. Y ahí tenemos a un glóbulo rojo lisándose, ¿no? Bien, fíjense jóvenes, cuando hablamos del paludismo, acá, es una enfermedad febril, aguda, parasitaria, potencialmente mortal, siempre y cuando, dependiendo del tipo de especie que nos esté afectando, ¿no? Porque si es Vivax, no es potencialmente mortal. Es potencialmente fastidiosa, sí, pero raramente es mortal. El Plasmodium, que se transmite al humano por mosquito del género Anopheles, tiene pues diferentes especies, ¿no? De estas 5 especies, las 4 primeras son las que afectan o infectan al humano, ¿no? Falciparum, Vivax, Malaria y Ovario. Mientras que el Knowlesi es un parásito, pues, que del mono que vive, pues, en el África y en Asia sudoriental. Ahora, el Anopheles, que es el transmisor, acá, como siempre, las hembras son las responsables de todo eso, ¿no? Porque el mosquito hembra es la que es hematófaga y se alimenta pues de sangre a diferencia del macho, ¿no? En cambio el macho pues es inofensivo, así como nosotros, así inofensivos, y por lo tanto nos alimentamos de la savia de los vegetales nomás, ¿no? En cambio la hembra es hematófaga, netamente. Y pica pues durante toda la noche, ¿no? ¿Y cómo se reproduce? En las aguas dulces, poco profundas, que son generalmente así transparentes, etc. Y ahí pues permite pues, reproducirse este salpulito. Ahora, aumenta la transmisión cuando tiene vida larga y prefiere picar a humanos. Su tropismo es, en este sentido, el antrotropismo, ¿no? Acá. Las lluvias, la temperatura, la humedad, etcétera, dependiendo del lugar, les va a favorecer pues su aumento en cuanto se refiere a su densidad. ¿Cuál era su tropismo? Disculpe. Antrotropismo. Antrotropismo. ¿Qué es antro? Hombre. Hombre, por eso, ¿ya? Y generalmente, pues, los niños son los paganos en este caso, ¿no? Las poblaciones que no tienen, pues, una inmunidad muy elevada, entonces, mayormente, pues, son los que van a padecer. Ahí está. Cuando hablamos, antes de que aquí cuando hablamos de las diferentes especies de Plasmodium, 1, 2 y 3, es decir, Falciparum, Vivax y Ovale, nos causan la llamada terciana, ¿no? La fiebre terciana. El malaria nos causa la fiebre cuartana. De estas 3 que nos causan la terciana, la fiebre terciana, Vivax y Ovale nos causan la terciana benigna, mientras que Falciparum ocasiona la terciana maligna, ¿no? De estas 4, la que mata es Falciparum.
pero no necesariamente cuando la persona está infectada por falciparum ya se va a morir, ¿no? Sino de que hay riesgo de que ese falciparum pueda matar a esa persona. Uno, por el mismo hecho de que su ubicación puede llegar al sistema nervioso central y ¡pum!, nos mata. Otro, que últimamente se está viendo resistencia a los fármacos por falciparum, ¿no? A comparación del resto. Estas cepas de Plasmodium falciparum se están volviendo resistentes al tratamiento, ¿no? Esto de acá. Entonces, nos puede ocasionar la muerte falciparum. Bien. Entonces, jóvenes, aquí tenemos el hospedador invertebrado, que es este. No se puede decir definitivo. Ya decimos, ¿por qué no podemos decir definitivo? Porque aquí se lleva a cabo la reproducción sexual, ¿no? ¿Por qué no podemos decir definitivo al zancudito? Ya se olvidaron, ya se olvidaron. En el zancudito se lleva pues a cabo la reproducción sexual, también conocida como esporogonia, ¿no? Esporogonia. Mientras que en el hospedero vertebrado, en otras palabras, el hospedero intermediario, ¿no?, que es el hombre, se va a llevar a cabo pues la reproducción asexual, o también conocido como esquizogonia, ¿no? O ciclo esquizogónico o ciclo esporogónico. Cualquiera de esas denominaciones son las que determinan a este, ¿no? Y aquí está un ejemplo clásico de Anopheles, que se diferencia pues de la Aedes aegyptiae. ¿En qué se diferencia el Anopheles de la Aedes? El color y también por las rayas de su cuerpo, ¿no? Que es más oscuro. En cambio, en el Aedes es un poco negruzco con bandas blancas. En cambio, este zancudo es marrón y no tiene manchas. Claro, ¿no? Fácilmente diferenciable. Ahí está. Y como tal, jóvenes, fíjense, nuestro Anopheles es pues el transmisor, el vector biológico, ¿no? No confundan vector biológico con vector mecánico, ¿no? Y consecuentemente, al infectar a los glóbulos rojos, estos en su interior se van a multiplicar y como consecuencia de la multiplicación, estos glóbulos rojos se van a lisar, ¿no? Entonces, en un periodo aproximado entre 36 a 48 horas, dependiendo de la especie, el glóbulo rojo comienza a lisarse, ¿no? Y al lisarse, se presenta pues el síndrome febril característico del paludismo. Así, ya más adelante les voy a explicar por qué. Y aquí tenemos el ciclo biológico, ¿no?, como tal. La persona que está parasitada y el zancudito. Ahí está. A ver, ¿por dónde se empieza el ciclo? Por el hospedero definitivo. El invertebrado. Invertebrado. Ya, muy bien. Y para ello, jóvenes, el hospedero invertebrado están en dos lugares. ¿En cuál de ellos empezamos? Aquí tenemos a uno y aquí tenemos a otro. El de la mitad. No, cuando está picando, ¿no? En ambos. Pero uno está succionando y el otro está chupando, muy profe. ¿Cómo? En uno está succionando y en el otro está chupando. ¿Cómo es eso? Es que... Succionar o chupar es igual. Sí, pero cuando pican, botan saliva, pues, ¿no? Ah, ya. Por ahí se va a empezar. Todavía está escupiendo. Ya. Vamos a empezar por acá. Cuando el zancudito pica a una persona que está con paludismo. Fíjense, estas dos estructuras,
Aquí está el microgameto y el macrogameto, que son los gametocitos o los gametos del parásito, que van a estar presentes en la sangre. Entonces, el zancudito al picar va a succionar, ¿no? Y se lleva a estos dos de acá. Claro, con el resto también de glóbulos rojos, ¿no? No solamente de escoger al óvulo, o sea, al macro y al microgameto, ¿no? Cualquier cantidad de glóbulos rojos succiona y entre ellos se van pues estos, ¿no? Pero no son los únicos, hay un montón, ¿no? Pues que son micro y macrogametos. Bien, entonces este zancudito ya se llevó a estos dos gametos al interior de su cuerpo, ¿no? A nivel abdominal, a nivel intestinal. Entonces, fíjense que el microgameto va a sufrir una especie de exflagelación, ¿no? Un sinnúmero de pequeños flagelos se originan del microgameto que dan pues la función, en el caso humano, por ejemplo, del espermatozoide, ¿no? Y el macrogameto, que es en sí, en el caso humano, el óvulo, permanece en ese sentido único. Y uno de estos microgametos, de estos flagelitos, entonces va a fecundar al macrogameto. Como consecuencia de esta fecundación, entonces se va a formar el huevo cigoto. Muy bien. Entonces, a esta forma de fecundación se le llama pues singamia, ¿no? Singamia, la fecundación del micro al macrogameto. Ese huevo o cigoto que se forma se va a transformar en otra estructura conocida como ooquineto, o algunos lo dicen oocineto, también puede ser. Ese ooquineto tiene una flexibilidad tipo ameboide, ¿no? Es flexible. Y ese ooquineto, porque esta es la pared intestinal del mosquito, este ooquineto, fíjense, no va a perforar las células intestinales, nada, sino que se abre paso entre las células intestinales, se abre paso, es decir, lo separa a las células, a los enterocitos, en otras palabras, lo separa y por el medio atraviesa. Esta es la parte interna y llega a la parte externa, acá. Llega este ooquineto, llega a la parte externa del intestino del mosquito. Y ahí se convierte en oocisto o también conocido como ooquiste. Aquí está, ya está en la parte externa, fíjense. Y este ooquiste en su interior va a sufrir pues un proceso de multiplicación, ¿no? Tan grande, fíjense que acá, que dado de que la cantidad de estructuras que se forman, entonces este ooquiste u oocineto, o cisto, mejor dicho, va a romperse, ¿no? Y al romperse va a liberar cualquier cantidad de esporozoitos. Ojo, todos los apicomplexa van a formar pues en el interior de los ooquistes, están pues los esporozoitos, ¿no? En este caso, también este ooquiste o cisto va a formar un conjunto de esporozoitos. Estos esporozoitos se van a alojar en la glándula salival del mosquito. Ahí van a estar en cantidades abundantes. Ahora, ese mosquito que ya se vuelve potencialmente infectante, porque aquí no era infectante, recién se está infectando acá, entonces busca su hospedero, pica, y ojo que al picar, ya les había mencionado, siempre escupe, bota saliva. ¿Cuál es la finalidad de eso? A ver, si recuerdan. Eso lo hemos hecho cuando hemos tratado la leishmaniasis. ¿Cómo dijo, profesor? ¿Cuál es la finalidad de que el mosquito o el zancudito bote su saliva al momento de picar? Creo que hace de que para que no se coagule al momento de absorber la sangre. A ver, aquí veo un chat. Introducir sus trofozoitos, Evelyn, Francisca, ¿ya?
¿Para qué me dice Renato? Renato Renatini. Era para que al momento de que absorba la sangre no se coagule. Claro. Ojo, cuando vayamos a entrar a los artrópodos de interés médico, esa saliva no solamente tiene anticoagulante. Ahí en esas clases vamos a ver qué cosas tiene la saliva de estos zancuditos cuando nos pica y escupe su salivita, ¿no? Ustedes se van a quedar pero lelos cuando vean eso, ¿no? Pero una de las funciones es pues evitar que se coagule la sangre, ¿no? Mientras escupe y va succionando, entonces simplemente como hay agresión y rotura del vaso sanguíneo, nuestra cascada pues de la coagulación inmediatamente se activa, ¿no? Y al activarse inmediatamente se forma el coágulo, ¿no? Porque este zancudito ahí mismo no va a ser como una jeringa que nos va a sacar la sangre, ¿no? Nos pica de a poquito va succionando la sangre, ¿no? Y se va empapando, ¿no? Ahí, acá. Bueno, pero al momento de botar su saliva, juntamente con la saliva, pues estos esporozoitos van a ingresar acá. No sé si aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor. Aquí está. Entonces, jóvenes, estos esporozoitos acá van a ingresar, ahí está, llegan a la sangre y van a llegar al hígado. Aquí también está el hígado, ¿no? Aquí también está el hígado. Listo. Como son intracelulares, a los hepatocitos los infectan y comienza el proceso de multiplicación, ¿no? Igual aquí sucede, ¿no? Proceso de multiplicación. Listo. Cumple con su multiplicación y pasa acá a formar lo que nosotros llamamos ya, como dice Evelyn, los trofozoitos. Lo que nos inocula no son trofozoitos, Evelyn, sino esporozoitos, ¿ya? Y aquí se forman los trofozoitos. Ojo, es un ciclo único de multiplicación del esporozoito en los hepatocitos. Se forman los trofozoitos, estos ya no pueden infectar a otros hepatocitos, ya no infectan otros hepatocitos. Estos trofozoitos ya van a los glóbulos rojos y comienzan a infectar. Cuando infectan a estos glóbulos rojos, va a cumplir un ciclo de reproducción asexual. Por eso se dice ciclo esquizogónico, porque todos estos glóbulos rojos van a pasar a denominarse esquizontes, ¿no? Así, esquizontes. ¿Por qué? Porque en su interior, fíjense, va a llevarse a cabo la maduración de estos trofozoitos, acá, se va a llevar a cabo la maduración para finalmente, pues, lisar al glóbulo rojo. Estos sí pueden continuar con este ciclo asexual así, constantemente. Infectan, se multiplican, lisan. Infectan, se multiplican, lisan, y así sucesivamente, ¿no? Acá. Bien, pero no todo es eterno, este ciclo. ¿Por qué? Porque en algún momento estos trofozoitos que ya van a salir como merozoitos acá, trofozoito, merozoito, acá, estos se van a diferenciar, ¿no? Ya les había mencionado en los gametocitos, tanto masculino como femenino. Se diferencian, fíjense en el interior de los glóbulos rojos, estos ya no tienen capacidad de multiplicarse así como estos, solamente están como células únicas, acá, macro, microgametocito, y así el zancudito se los va a llevar cuando pique y succione sangre, ¿no? Y aquí en su interior simplemente va a cumplir con el ciclo esporogónico, ¿no? Esporogónico, ¿por qué? Por el que se van a formar pues, los esporozoitos, ¿no? Igual sucede en este caso, ¿no? Aquí está el ciclo asexual, el esquizonte, y como tal se forman los micro y macrogametocitos y finalmente pues van a ser succionados. Estos jóvenes, estos dos ciclos, se refieren pues de manera general a los plasmódios. Pero ¿qué va a suceder? Y aquí hay una mezcla de los dos. Que nuestros plasmodium más frecuentes aquí en Perú, el principal, el más abundante, como se dice, es el Vivax.
le sigue en orden el falciparum, después el ovale y esporádicamente, rara vez, el malaria, ¿no? Cuando se trata del vivax, aquí vamos a hacer la diferenciación ya del ciclo con el falciparum. En los dos, esto es idéntico, ¿no? Aquí está la singamia, aquí está el oocineto, aquí está el ooquiste, ahí está la maduración del ooquiste, la ruptura del ooquiste y los esporozoitos. En la glándula salival, este nos inocula y listo. Muy bien. Y fíjense, jóvenes, acá. En el caso de vivax, no todos los esporozoitos que infectan al hepatocito van a cumplir con este proceso de multiplicación. Hay algunos esporozoitos que infectan, pero no se multiplican. Es decir, entran como un estado de latencia. En otras palabras, se duerme el esporozoito, se duerme. Y ese tipo de infección latente se llama hipnozoito, de hipnosis, hipnozoito. Ahí. Ese hipnozoito, jóvenes, puede estar así latente por meses, por años, etcétera. Inclusive hasta la persona de anciana se muere y este hipnozoito de repente no se despierta. No se despierta. Pero puede despertar en cualquier época. Puede ser de días después de la enfermedad, puede ser de semanas, puede ser de meses o también pues de años. Entonces despierta y al despertar inmediatamente sigue el ciclo de multiplicación. Acá, nuevamente entra al ciclo de multiplicación. Y como tal, otra vez, esto de acá. Esto es lo que ocurre con vivax, ¿no? Por ejemplo, les voy a mencionar. A ver, Yulisa, por ejemplo, ¿no? Yulisa, cuando han hecho, digamos así, botánica económica, creo, se han ido a la selva, ¿no? ¿O a dónde han ido con la profesora Julia? Chanchamayo. Chanchamayo, ¿no? A Chanchamayo, se han ido a Chanchamayer. Ahí está. Y la casualidad, pues, de que Yulisa estando ahí en su carpita durmiendo, le picó un zancudito que estaba infectado con estos esporozoitos y le dio el paludismo a Yulisa. Bien, con fiebre, todo eso. Muy bien, la diagnosticaron y efectivamente, uy, señorita, usted tiene paludismo. Ya, le trataron. Y muy bien. Y desde ahí dijo, jamás vuelvo a la selva. No, no, no y no. Se volvió, llegó aquí a Ica y listo. ¿Hace qué tiempo ha ido el Chanchamayo, Renato? Cuando estábamos en tercer ciclo, sería 3 años. Dos años. Ya, vayamos 3 años atrás, ¿ya? 3 años atrás. O sea, el 2018, ¿no? Listo, se vino aquí a Ica y normal, ¿no? Tranquilamente. Ha pasado 3 años. Pero, por decir, ahorita está normal. Y para mañana comienza todo ese problema de la sintomatología característica del paludismo. Y ojo, esa sintomatología del paludismo no es pues así, que tengo esto, ya es paludismo, ¿no? Se disfraza con otras enfermedades, ¿no? Puede ser una infección urinaria, que es muy común en mujeres, puede ser, digamos aquí, hepatitis B, puede ser fiebre tifoidea, etcétera, etcétera, ¿no? Es la característica sintomatológica de esto. Bueno, le descartan pues tifoidea, no tiene. Infección urinaria, está más sana que una niñita, etcétera, etcétera. Negativo. Pero ¿qué es lo que ya tú tienes? Y Yulisa dice, pues no sé, doctor, qué cosa tendré. La curiosidad del doctor. ¿Tú has ido alguna vez a la selva? Ah, sí, doctor, sí he viajado. ¿Hace qué tiempo? Hace 3 años he viajado. Y ahí me dio paludismo. ¿Te dio paludismo? ¿Ya? A ver, hazte el diagnóstico, pues.
Pero no creo, doctor, si hace 3 años todavía me he ido y aquí pues que va a haber sacudito, todo eso que me va a picar, todo eso. A ver, por si acaso, pues hazte el diagnóstico. Se hace el diagnóstico, ¡pum! Positivo a paludismo. ¿Qué? ¿Qué por qué? ¿Qué esto? ¿O quién atrae el zancudo? Que ya comienza a hacer escándalo, Luis. ¿Por qué? Por esto mismo, por esto. ¿Mm? Esas personas que padecen paludismo por Vivax, así les traten, 100% no están tratadas. Puede estar el hipnozoito, ya claro en otras, porque les digo, no todos los esporozoitos siguen en algunos casos se queda en forma de hipnozoito. Hay otros lecheros que todos los hipnozoitos, todos los esporozoitos hacen este ciclo, se curan y listo. Y como no hay hipnozoito, ya nunca más le va a dar, ¿no? Pero Piña y Ulisa, que es hipnozoito, después de 3 años se reactivó y entró a este ciclo de proliferación, multiplicación asexual y consecuentemente destrucción del glóbulo rojo y ¡fum! La sintomatología clásica. Una característica de Vivax. La siguiente característica de Vivax es de que estos trofozoitos que salen aquí del hepatocito infectan y cuando este glóbulo es infectado, esa es la peculiar, que aumenta en cuanto se refiere al diámetro. Se hace más grande el glóbulo rojo a comparación de un glóbulo rojo normal. Se agranda, aumenta de tamaño. Eso es por Vivax. Otra característica, que durante estos esquizontes, acá, estas células, que la maduración del parásito, va a haber pues la presencia de ciertos gránulos oscuros como consecuencia del metabolismo de la hemoglobina por parte del parásito, ¿no? Esos gránulos se conocen pues como gránulos de Schuffner. Hay característico en Vivax. Va a haber manchas oscuras en el interior de los glóbulos rojos. Y así, diferenciación en cuanto se refiere a ello. Como estos glóbulos rojos están agrandaditos, entonces también los gametocitos también van a estar así agrandaditos, ¿no? Así, así. Y listo. Entonces, de esta manera se lo lleva pues el zancudito. Eso pasa con Vivax. ¿Y cómo es su forma de las fases esquizontes? Fíjense, cuando el trofozoito ingresa aquí al glóbulo rojo, se forma la primera fase, que es acá, conocida como fase anular, ¿no? Anular, se parece a un anillito. Bien, esta fase anular, a medida que va evolucionando, que va madurando, ya pasa a definirse como esquizonte joven, esquizonte maduro, y finalmente, pues, la liberación de los merozoitos, ¿no? Estos merozoitos, otros glóbulos rojos, y así sucesivamente. Ahora, desde que el trofozoito ingresa al glóbulo rojo, hasta que comience a alisarse el glóbulo rojo, en el caso de Plasmodium vivax, tarda exactamente 48 horas. 48 horas. ¿Cuántos días son 48 horas? 2 días. 2 días. 2 días. Para empezar el tercer día, ahí es donde se presenta la destrucción masiva de los glóbulos rojos. Por eso se dice tercer día terciana. Terciana, ¿no? Por eso dicen fiebre terciana, porque al tercer día se presenta toda esa sintomatología. Y esa sintomatología, jóvenes, es un síndrome. ¿Por qué se dice que es síndrome? Yuhu, que es un síndrome. Busquen su celular, rapidito. ¿Ya? ¿Quién es el primerito? ¿O la primerita? El síndrome es una afección que tiene o causa un organismo que ya se lo lleva de por vida. ¿Mm? Otra definición.
Es un cuadro clínico o un conjunto de síntomas que presenta alguna enfermedad con ciertos